Bueno, ok, voy a hacer una pequeña presentación sobre algunos materiales de estudio que pueden conseguirse. La verdad, no sé qué tal, Julian. No sé si estos libros están traducidos al castellano, ¿no? Eh, este me lo compré hace poco. Me valió no muy caro porque acá en Estados Unidos los libros de uso de segunda mano son baratos, ¿no? Pero en fin, por ahí falta un libro más, pero es lo mismo. Les quería mostrar este de acá que se llama Técnicas de pintura de los antiguos maestros, escrito por Hereward Lester Cook, el curador de pintura de la Galería Nacional, ¿no? Es el que recién acabo de agarrar, quise verlo qué tal, a ver el contenido, ya bueno, lo empecé a leer un poco y está muy bueno, ¿no? Desde un principio, ya voy a leerlo todo a ver qué contiene. Pero más que todo es un análisis de las pinturas antiguas y te dice alguno de los, obviamente de los conceptos de arte, ¿no? Línea, color, así estoy en este capítulo. Pero vuelve a ser repetitivo, ¿no? Lo que sabemos de la sombra, todo. Pero lo interesante del caso es que ya te va a ir viendo pinturas para ir descifrándolas poco a poco, ¿no? Por ahí de repente comparto algunas, porque como digo, este libro no sé si está traducido, ¿no? Pero empieza pues a ver una pintura y te va a hablar qué pasa aquí en la, ¿no? en la barbilla y será lo que diga, ¿no? Todavía no he leído lo que dice, pero por ejemplo acá viendo rápido, ¿no? Ahí te va a decir, ¿no? En la barbilla, en la parte A uno puede ver las luces altas, los medios tonos, con un poco de sombreado marrón, reflejo de luz en la C, o sea, básicamente ¿no? Las cosas que sabemos de arte, ¿no? Cuando uno estudia arte, pues tiene que estudiar todas estas cosas de sombra, luz, muy técnicas. Pero ya cuando uno va a un maestro, una esto, es cuestión de observarlas, ¿no? Y bueno, este autor tiene muchas pinturas de la Galería Nacional de Washington. Yo he estado ahí justamente, una casualidad. Yo tengo una prima que vive por ahí. He estado un par de veces, pero no había tenido este libro, ¿no? Entonces de eso se trata de este libro, básicamente. No te va a decir cómo pintar, ¿no? No te dice técnicas, pon primero esto y esto, ¿no? Eso es muy difícil porque cada artista tenía diferentes técnicas y todo, ¿no? Pero por ejemplo acá igualito, ¿no? Esta es una obra de Fragonard, los que saben, ¿no? Este dice, por ejemplo, B en esta zona, ¿no? Justamente del lazo, que dice B, C y A, ¿no? Y por ahí leyendo rápido, ¿no? En esta área se ve por ejemplo, un underpainting o una imprimatura o una primera capa de siena, ¿no? De siena tostada. Y luego de esto encima se ponen los colores mixteados con un poco de blanco y probablemente algo de resina para darle una impresión de la tela, ¿no? Y por ejemplo la parte de, como está viendo como un detective, se ve pues esa técnica del esgrafito que la haces pues con eso ya yo lo he tratado de hacerlo otra vez en una de las pinturas, creo que es la innovación el primero que lo hace creo que es Rembrandt, ¿no? Ya Fragonard es un pintor después, pero ya pues tiene la pintura y rasquetea un poco para sacar lo oscuro que está debajo, ¿no? Y lo mismo hace acá. Entonces, eso se trata cuando uno va a ver las pinturas, tienes que como ir tratando de descifrar, ¿no? No hay otra forma, por acá ya te va a explicar algo de las
de las layers o del tipo de capas que hay, ¿no? De madera, el ground es la primera capa, el underpainting con azul y luego la segunda veladura, la tercera, que es usualmente lo que hacían los maestros, ¿no? Trabajar en una, dos, tres. En lo personal yo lo único que he hecho es, ¿no? Me voy a Google Arts y veo, como yo también he pintado o pinto, uno ya empieza a agarrar un poco de, ¿no? Frank Holz es muy expresivo en sus pinceladas, ¿no? Entonces, conforme uno va pintando más, conforme pasan los años, va dibujando más, ya cuando uno va a los maestros puedes ir descifrando más o menos, ¿no? Conoce los colores y esto. Pues es la manera de estudiar obras. Por ahí voy a leerme este y ya por ahí quizás ayudará en algo, ¿no? Porque ya es ponerse a observar, tomar. Si tú lo quieres hacer por ti mismo, yo lo he hecho, ¿no? Me tiré casi, creo que hace 2 años atrás solo hacía transmisiones de, si ustedes ven en el canal o en videos más antiguos, transmisiones de ir a Google Arts, ver y tratar de ver qué capa o todas estas cosas, ¿no? Con pura observación. ¿No? Este es como digo, un buen libro que lo pueden conseguir. Lamentablemente está en inglés, pero es barato, porque es una... Entonces eso es lo que va a contener esta cosa, ¿no? No va a contener medios, ni esto que tienes que hacer y tal, ¿no? Porque no es el enfoque. Asume que ya tú eres un pintor que sabes lo básico o tienes experiencia y ya puedes mirar las pinturas y verlas con otros ojos, ¿no? Empezar a pensar cómo está aplicando los conceptos que conoces y tal, ¿no? Este es otro libro igual. Este sí yo lo compré hace mucho, mucho tiempo. 10, 12 años atrás. De nuevo, no, perdonen por está la cámara en ¿cómo se llama? En espejo, así que lo van a ver al revés. Pero igualito este libro lo consiguen en Amazon. También es una publicación en inglés. Tienes esta y tienes otra de Drawing Like the Masters o algo así, ¿no? Pero el profesor se llama Robert Beverly Hale. Para la gente que no sabe, él fue un profesor de anatomía de la Liga de Estudiantes de Arte, ¿no? En Nueva York. Y él fue conocido en su época, en los años, no sé si 30, 20, 30, poco más. Hasta más diría, ¿no? 30, 40 por ahí. 60. Un profesor de anatomía muy conocido. Esto ya lo he mencionado antes. Robert Beverly Hale. Y él daba sus clases de anatomía y obviamente estudiaba a los maestros. Era su fascinación, ¿no? Dedicó casi toda su vida a estudiar a los maestros. Ya murió hace tiempo. Tuvo bastantes estudiantes, ¿no? Influenció a muchos pintores ahora que son maestros de por sí. Yo tuve la suerte de estudiar por un breve tiempo con uno que había estado era un maestro ahí que había ido a sus clases en vivo, ¿no? Lo único que sabemos de él es conservamos unos videos de anatomía muy viejos antes que muriera, porque creo en los años 80 ya, no sé. Sí, en los años 80 creo que alguien lo graba y él da unas clases y he dicho que esas clases las pueden buscar en YouTube o Vimeo si es que no las han bajado, ¿no? Y algunos artistas saben de esas clases, han estudiado. Pero esta es una publicación del libro de uno de sus estudiantes que se llama Terence Coyle y resume más o menos el pensamiento de Beverly Hale en cuanto significaba de los maestros, ¿no? Él tiene otro libro que se llama, también lo tengo, pero está por ahí, también es de Beverly Hale. Ustedes busquen Beverly Hale y van a ver el libro, ¿no? Dibujando y aprendiendo de los maestros, algo así se llama. Él es. Y un personaje muy, muy, muy ameno, ¿no? Uno lo escucha en los videos antiguos. Voy a ver si les muestro dónde está, si lo pueden buscar. Bueno, no entra todavía, está cargando mi tableta. Pero yo estuve buscando esos videos y solo los puedes acceder en la librería. O si no, tienes que pagar como $800, creo, por los DVDs. Ya dije que la familia de él se puso un poco avara y te empezaba a cobrar
carísimo, ¿no? $800 por unos videos es algo ridículo. Pero ya un artista se puso las pilas y los compartió, porque cada vez que los compartían los bajaban de YouTube, ¿no? Porque tienen copyright. Pero ya uno por ahí los subió. Yo me acuerdo, creo el año pasado o hace año y medio los vi y los bajé yo para tenerlos de referencia más adelante, ¿no? Porque en realidad sus clases también son complicadas, porque tienes que saber anatomía. Va muy rápido. Pero es un buen libro. No, este es el que quiero ver. Después de terminar esta presentación vamos a dibujar de él y leer lo que nos dice y aplicar alguna de sus ideas, ¿no? Pero él miraba a los maestros igual y te iba indicando, ¿no? Por ejemplo acá él te dice, si uno ve este diagrama, no es Beverly Hale, como digo, es Terence Coyle, o Terence Coyle, pero es igual, de la misma filosofía. El primer libro es prácticamente lo mismo. Acá más hay un poco de ¿cómo se llama? De lecciones anatómicas. El otro libro es más de dibujo, más de cómo usaban la sombra, cómo pensaban en cubos, todo lo que tiene que ver con el arte normal, tradicional, ¿no? Por eso yo le enfatizo mucho el libro de Loomis, porque tiene bastantes principios tradicionales, ¿no? Los cubos, la perspectiva, la figura. Obviamente un Loomis no es pues un Rafael jamás, ¿no? Ya para eso uno tiene que copiar dibujos, saber lo básico y tienes que copiar. Esa es la única manera, ¿no? Aprender a dar este tipo de trazos para dibujar, hay que copiar, ¿no? Yo tengo que regresar a copiar porque estoy también muy dedicado al estudio técnico, ¿no? Porque todavía no domino la anatomía, entonces uno tiene que meterse a estudiar la anatomía y luego regresar y ya puedes entender mejor, ¿no? Es un va y viene. Pero aquí igual, ¿no? Te dice, por ejemplo, CBA y te dibuja un cilindro, entonces te dice, ok, leyendo rápido, ¿no? En este dibujo de Rafael, el punto de luz viene un poco de la izquierda y del frente, se ve pues la posición de la luz. Y dice, no, el artista Rafael seguro hubiera preferido ver la caja torácica como un cilindro, ¿no? De una manera casi plana al frente y en la parte de atrás, y las líneas B y C forman la parte de los pectorales, ¿no? Para dar la idea de la forma cilíndrica de la caja torácica y de nuevo la dirección de la masa, ¿no? Estos libros son muy muy buenos. Este y el primero son excelentes. Es muy triste que todo este tipo de conocimiento, no hay nada triste, hay artistas que lo aprecian, pero por ejemplo en las academias de hoy, con el excesivo realismo existe en las academias, que se están yendo a un clásico realismo, ¿no? Donde los dibujos son enteramente pura sombra y buscan digamos la perfección de lo visto, ¿no? Por eso se llama clásico realismo. Difiere mucho del dibujo clásico, ¿no? O el trazo clásico como le conocemos, ¿no? Por eso que muchos contemporáneos de hoy no dibujan así, es muy raro ver. Por ahí los que más se asemejan, quizás los artistas de cómics, pero los artistas de cómics son también demasiado contorno. No hay ese dibujo descriptivo, ¿no? Es muy muy difícil. Esto que hay que volver a dibujarlo y volver a aprenderlo. Yo lo mismo de mi manera, empecé aprendiendo copiando, pero ya luego uno dibuja por su cuenta y se olvida de esas lecciones y hay que volver a regresar a tratar de aprender ese lenguaje, ¿no? Por medio de copias, por medio de prácticas. Es un vaivén, ¿no? Pero es esencialmente un lenguaje que se ve en todas partes, ¿no? Sea Rembrandt o Rubens, él te da muchos ejemplos. Te habla sobre el dibujo y a la vez anatomía, ¿no? Y te va diciendo los trazos. Cada sección, por ejemplo, cuando uno ya sabe anatomía muy bien, yo todavía estoy aprendiendo un poco, ya puedes empezar a leer los dibujos, ¿no? Cuando hace esta línea, él te dice, acá hay tal músculo, tal, y vas leyendo, porque es un lenguaje, ¿no? Especialmente si es figurativo, que la mayoría de los artistas antiguos eran figurativos, ¿no? Entonces, muchos ejemplos.
Este lo leí una vez cuando mi dominio anatómico no era muy bueno, ¿no? Entonces tengo que volver a leerlo y revisarlo. Acá este es un diagrama de un cilindro, ¿no? La concepción de masa y ya luego cómo ir ubicando, ¿no? Pero esta es la parte técnica. Y eso no solamente no basta, ¿no? También hay que copiar para aprender el trazo. Y es donde la copia es importante, ¿no? Y copiar esta cabeza y ver cómo un artista como Durero o cualquier otro maestro trata la forma, ¿no? Trata las formas. Porque es muy repetitivo en varios, ¿no? Es muy repetitivo en varios. Nunca es tan natural el dibujo de los maestros, ¿no? Es una cosa más plástica. Pero es muy interesante, lo vamos a ver, ¿no? Acá hay un diagrama de la nariz como Durero, ¿no? Lo trata en planos y te habla de muchas cosas interesantes, ¿no? Hay buenos artistas que saben eso, también recomiendo el de Bilpu, que también es muy conocido en el medio, Glenn Bilpu, también tengo su libro. Él aprende mucho de los maestros, pero por su cuenta, ¿no? Va por un lado y creo viene de otro lineaje. Él viene del lineaje de Bridgman, que vienen de la Academia Francesa, pero obviamente los académicos franceses no dibujaban así, ¿no? Entonces es una especie de... Tienes que aprender el dibujo. Aquí por ejemplo podemos ver esta de Cambiaso, o perdón, Poussin, como hace bocetos. Este es muy raro, que ahora ningún artista dibuja de esta manera, ¿no? Poder hacer una composición totalmente imaginaria y de forma muy simple y geométrica, ¿no? Ni los mejores académicos de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ya, no sé, cada uno tiene su manera de pintar. Este, es algo que uno tiene que... He visto hay un artista francés por ahí, o hay varios, unos cuantos que tratan de seguir a los maestros, ¿no? Y copian mucho. Trata de hacer esto, es dificilísimo, ¿no? Va a la par un poco con lo del dibujo de cómics, en el sentido de las partes. Que el dibujo de cómics es esencialmente también es tradicional, ¿no? Pero acá tú puedes ver, ¿no? Un cubo, esto lo explica él, ¿no? Este es un cubo de Durero y cómo lo está proyectando, las lecciones que les he estado tratando de enseñar en los videos anteriores, ¿no? Del maniquí y proyectar un cubo de costado, otro y otro de plano. Este es muy importante porque es parte del dibujo, ¿no? Acá tú lo ves. Podríamos hacer un pequeño... Voy a ampliar este dibujo, ¿no? Yo ya los entiendo ahora, antes no lo entendía muy bien. Pero por ejemplo este boceto de Durero, ¿no? Ya para los que saben dibujo, ¿no? Los que todavía estamos... me incluyo porque todavía me falta más. Pero él hace un cubo, obviamente transparente, cuando aprendemos perspectiva, y corta secciones, ¿no? Él está seccionando, obviamente de su mente. De este punto te saca una línea y de este punto te saca otra. Si ves esta línea, llamámosle A y B, su punto final. Cuando eso está en perfil, lo que estábamos hablando sobre la geometría descriptiva, ¿no? En esta época de Durero no existía la geometría descriptiva como tal. A y B, ¿no? Este está en perspectiva, acá recuerden el horizonte. Este está en ortográfico, ¿no? Lo que se llamaba antiguamente ortografía. Este se llama escenografía. Y el otro siempre se me olvida, cuando creo es la vista de plano. No me acuerdo muy bien. Ahí tengo un libro antiguo del Renacimiento de ¿cómo se llama? De arquitectura. Pero esta línea es eso, ¿no? Y de nuevo, esta línea de acá, digamos, se llama A y este se llama D. De costado se ve así, ¿no? Y esta línea, si ya van aprendiendo más o menos, digámosle E, va a ser esta igualito en perspectiva, ¿no? Eso esencialmente es la ciencia del dibujo, es la perspectiva o la geometría, ¿no? Y esta de acá igualito, de B a E, ya se cierra y este. Entonces ese es lo que nos decía Vasari, ¿no? Déjame un momento que comparto el enlace en el grupo y en mi página. Entonces hay que saber un poco de dibujo técnico, ¿no? O sea, recordemos que el dibujo se reinventa en el Renacimiento y lo usan ingenieros, escultores, artesanos, pintores.
todos aprenden de una misma manera, ¿no? Y luego con el paso del tiempo pues se va especializando, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a nuestra época pues algunos de los artistas de cómics aprenden ciertas cosas, no aprenden esto, es muy difícil. Este es más para los ingenieros. Algunos en la animación saben algo de componer dibujos, ¿no? Algunos pintores simplemente estudian, digamos, la parte más dedicada al tono, a la luz y la sombra, pero no estudian mucho el dibujo, algunos escultores. Entonces, por eso es bueno que cuando estudien dibujos se metan en diferentes ramas para ir entendiendo, ¿no? Pero yo ya les he mostrado libros antiguos en este blog sobre especialmente ese libro de la conmesura, ¿no? Que ya te deja prever más o menos la conexión que hay entre el dibujo técnico, el dibujo de cómics, el dibujo académico y el dibujo ilustrativo, digámoslo así, ¿no? De Loomis y estas cosas, ¿no? Dibujo es dibujo, pero bueno, está partido diferente. Y aquí Durero está en una época donde aprende de los italianos, aprende mucha geometría, después está haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Este es, por ejemplo, igualito, ¿no? Este es un plano, ¿no? Muestra pues el cubo de una vista de plano desde arriba. Acá no sé si este debe ser la parte de arriba, ¿no? Y aquí él dibuja una sección cortada. Y esto te explica pues el libro, ¿no? Te dice, los maestros sabían un poco de... el mismo Beverly Hell te dice, ¿no? Estudia un poco de... no solamente la perspectiva artística que nos enseña, pero también un poco de geometría descriptiva. La geometría descriptiva ya se vuelve una rama más adelante. Durero no sabía eso, solo ellos sabían geometría. Ahí uno tiene que buscar a Pacioli, un matemático, también hace calculaciones con sólidos, ¿no? Y toda esa vaina. Ya la geometría descriptiva se hace una ciencia más exacta y en cuanto a las proyecciones y el sistema 10, todo eso. Yo no sé mucho de eso, pero yo les he puesto, a la gente que está en el taller, les he puesto una unidad donde pueden explorar un poco la geometría descriptiva, ¿no? Como dije, yo tengo un background de arquitectura y nos hacían hacer proyecciones, elevaciones, modelos, ¿no? Entonces uno va adquiriendo esa esto. Pero aún así hay que estudiar perspectiva y bueno, indagar un poco por la geometría y qué sé yo, ¿no? Pero donde este es muy famoso su muñeco, ¿no? Él es el primero que, o ya lo debe haber conocido por los artistas del Renacimiento, la idea del maniquí, ¿no? Ellos usaban el maniquí. Ya hemos hablado sobre el maniquí en este blog. Déjame que comparto mi página. Ya lo menciona Loomis, la importancia del maniquí y de manejar ese muñequito antes de la anatomía más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tú puedes saber por ejemplo, Poussin, ¿no? Cómo él agarra y maneja un muñeco interno y lo mueve, ¿no? Con mucha imaginación. Por eso para la gente del taller les damos esa pequeña lectura de ese libro antiguo de Arcadia Pictórica, porque te va explicando todas las cosas que estudiaban los antiguos, ¿no? Un libro muy, muy didáctico, no es tan difícil de leer, y te va diciendo lo que tenía que saber un maestro y los pasos a seguir, cómo vas estudiando. Hola, siempre aprendiendo con tus transmisiones. Gracias, Mariluz. El libro que les recomendamos a la gente que quiere entrar al taller, ¿no? Que es un subgrupo gratis, que hay como 20 personas ahora. Te damos una lectura de Arcadia Pictórica, ¿no? Yo en mi búsqueda de libros antiguos he encontrado bastantes. No soy el único, ¿no? Hay buenos artistas en contacto con... Ahí tienen en el grupo, ¿no? Grandes artistas que estudian a los maestros también, ¿no? Como Luis Borrero, el señor Enzo Ichkovich, grandes amantes de los antiguos. Han leído Palomino, ¿no?
Palomino, el Museo Pictórico, que yo lo estuve leyendo, si ven los videos estuve traduciéndolo, pero es muy difícil de leer, entonces yo dije, por ahí me voy a quedar un poco, ¿no? Y yo sí he leído este libro y ya te dice todo, ¿no? La gente que ha entrado al taller también, algunos han leído, algunos no. Te va diciendo los pasos del dibujo, ¿no? La copia de dibujos, el entendimiento de las proporciones, la anatomía, el estudio de las esculturas, el estudio de los pliegues, cómo estudiar composiciones. Por ahí toco un poco del color, ¿no? Por eso una de mis transmisiones es traducir ese libro del barroco, que ya es más detallado. Es diferente al de Palomino, porque Palomino es un poco más poético, más prosaico, más poético, un poco más antiguo, ¿no? Que tendrá 100 años menos que el que estoy traduciendo. Pero no va mucho de frente al punto, ¿no? Por ahí me estaba acercando a leer las partes que debería, pero ya me fui al otro. Prefiero traducir uno que no se puede leer, ¿no? Como es el arte de la pintura de Deleuze, ¿no? Estoy traduciendo ya conceptos más clásicos, más antiguos, sobre, ¿no? Estábamos hablando sobre la expresión, los movimientos violentos. Por ahí va a llegar un punto que ayer lo estaba viendo. Estoy imprimiendo las láminas, ya cuando empecemos a traducir eso, sobre ya conceptos del color, cómo usar fórmulas de color. Y empezó con algo de la grisalla, ¿no? Es tedioso, pues. Y ese libro, bueno, recién lo estoy leyendo. No es para mi nivel porque tengo que avanzar en otras cosas. Pero yo hago así, ¿no? O sea, es un libro que es teórico, que son ideas que las voy a aplicar después, mientras que todavía estoy haciendo mis estudios técnicos, ¿no? Entonces, de este yo les voy a hacer algunas análisis que el mismo autor hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos enseña cómo dibujar un cubo, que viene a ser la cabeza del maniquí, ¿no? Y ya te indica, ¿no? Acá hay un punto de fuga, otro punto de fuga y otro punto de fuga, ¿no? Lo mismo acá, hace un análisis de esta muñeca, de este dibujo, donde el artista ha usado el maniquí clásico, ¿no? Y se nota pues por los trazos que sabe perspectiva, ¿no? Ya no quiere decir que lo está haciendo así mecánico, pero ya con uno estudia bastante perspectiva, se va haciendo algo interno, ¿no? Entonces no dejen de estudiar perspectiva. La proyección es otra cosa aparte, ¿no? La geometría descriptiva que se analiza, ¿no? Un dibujo de Rubens. Entonces eso es lo que le pedimos a la gente que entra al taller, que copie dibujos, ¿no? Por ahí, cuando recién está copiando dibujos, no va a tener idea de por qué se copian, lo que me pasó a mí cuando recién empecé, ¿no? Porque eso es lo que te dicta Leonardo. Él te decía, no, empieza copiando dibujos de maestros, bla, 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 ¿no? Pero uno no entiende el por qué. Entonces, estos libros ayudan mucho porque ya te voy hablando, ¿no? Cuando acá Rubens dibuja esa sombra, pues es un corte de plano, ¿no? Medio tono y te va diciendo cosas. Ya vamos a ver esto. Un poco de concepción y esto, ¿no? Es un buen libro, y el otro libro de figura también que tiene. Acuérdense, Robert Beverly Hale, muy bueno, tienen que buscarlo. Y este último libro, que son los libros que son contemporáneos, que se nota que ha habido un estudio de los maestros un poco más profundo que superficial, porque por ahí uno puede encontrar otros autores que no persiguen esa misma rama, ¿no? Fue muy conocido Joseph Shepard. Entonces, cómo pintar como los viejos maestros, ¿no? Este sí te da demostraciones. Yo tengo todos sus libros de él. Más que todo, uno tiene anatomía, de cómo dibujar figura, también muy ilustrativo. Pero uno tiene que retornar eso, ¿no? Entonces te habla algo de los medios, de los tipos de medios que él usaba, del aceite negro, y que es el medio de Van Dyck, cómo hacerlo, todas estas cosas, ¿no? El medio italiano de Maroyer, que es muy conocido, el mastic, el beeswax, el medio de Rubens, que se hizo, si uno investiga, se hizo popular por uno que se llamaba Maroyer, que era si no me equivoco, un restaurador de pinturas, y él hace una fórmula y todo el mundo se vuelve loco, ¿no?
Pero por ahí me gustó una publicación del señor Gustavo, que también es un amante del arte clásico, un realista contemporáneo, que le gusta mucho el arte clásico y tiene un aire a los maestros, ¿no? Él habla sobre la técnica, no depende de los medios que usas, sino es el gran conocimiento del dibujo y obviamente la técnica detrás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Obviamente también los maestros eran muy exactos en su dominio sobre los materiales, era muy bien, ¿no? Era perfecto. Uno cuando se pone a leer los libros antiguos empieza a ver, ¿no? Dices todo un estudio encima, ¿no? Aprender sobre los materiales, ciertas mezclas, todo. Pero si dibujas horrendo, por más que tengas los mejores materiales del mundo, no sirve, ¿no? Entonces, ¿no? Preferible que yo domine el lapicero, por ejemplo, hacer líneas, ¿no? Y aprenda a hacer cubos o lo que tenga que aprender bien el dibujo, bien la pintura, para luego ya, pues, en vez de usar esto, que es un material más moderno, agarro, pues, ya si quiero darle ese toque más de maestro, uso tinta, si quieres usas la pluma, usas un material, ¿no? Que vas poniendo la tinta dentro, te da otra cualidad más perfecta, ¿no? O mejor, ¿no? Es lo mismo sucede con comprar pinturas baratas a comprar pinturas de mejor calidad, ¿no? Vas a pintar no muy bien porque el material no te permite. Hay ciertas cosas que no puedes hacer con un material barato o con un material no preciso para lo que tienes que hacer y va a ser un impedimento, ¿no? Pero si tienes buen dibujo puedes lograr maniobrarlo bien, entonces ya después te compras unas pinturas más caras y te va a salir mejor, ¿no? Es como que, ¿no? ¿Para qué vas a irte a manejar al Ferrari si no puedes ni manejar un Volkswagen, ¿no? Entonces maneja un Volkswagen y de ahí te vas al Ferrari. Ahora, algo de los maestros que es clave es el tipo de pincel. Y eso ya no es la primera vez que lo escucho, ya lo he visto otra vez. Los maestros usaban no pinceles planos, ni pinceles lengua de gato, ni nada, simplemente pinceles redondos, ¿no? Simples y corrientes pinceles redondos. Entonces, ahí por ejemplo hay un gran cambio en la pincelada. Cuando uno dibuja con pinceles redondos, lengua de gato, te da una calidad que no te va a dar los redondos, ¿no? Yo pinté mucho tiempo con pinceles redondos porque eran los más baratos. Y ya luego descubrí que era lo único que usaban los maestros. Y uno le agarra el gusto también bastante, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando uso planos, ¿no? Porque estoy practicando así. Pero a mí sí me gustan realmente los redondos, ¿no? Pero eso es algo mantener en mente, ¿no? Y ya en cuanto a los medios, pues quién sabe, ¿no? Tienes que ir probando y hay gente que investiga más, ¿no? Como dije, pueden ir al canal de, creo, Luis Borrero, creo que es uno de los artistas que he visto que tiene, casi es una obsesión parece, ¿no? De encontrar todos los materiales antiguos para meterse más a la técnica, a lo que viene a ser a la materia, ¿no? Pero igual es muy difícil porque también tienes que buscar qué capas tenían y es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Tanto la habilidad del dibujo, del trazo, el entendimiento de conceptos, también la copia. ¿No? La copia también es... Gran parte de los artistas maestros era la copia, ¿no? Llevaban mucho tiempo copiando antes de entrar al natural. Es uno de los grandes errores de muchos artistas ahora. Y yo no entendía eso y después uno lo va entendiendo, ¿no? Que hay que copiar bastante. ¿Para qué? Para empezar a asimilar la manera en que dibujaban o la manera en que entendían el arte el dibujo, ¿no? Yo puedo entender el Loomis, que es lo básico, la parte técnica de hoy necesito construir una cabeza, ¿no? Necesito anatomía, bla, 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 todo lo que hablamos de la parte técnica, ¿no? Entender que son los planos estos. Pero luego cuando uno va a un dibujo maestro, pues está la aplicación de eso, pero ya de una manera más poética, más artística o de la manera que ellos entendían, ¿no? Un Loomis entiende, está fuera del contexto antiguo, no estudiaban, ya en esa época ya no se ve, aparte que no era la estética, ¿no?
En cambio, los maestros sí tienen una estética similar. Eso tú lo vas a ver cuando empieces a copiar. Yo te recomiendo agarra 10 dibujos, 20 dibujos de maestros y cópialos. Y vas a ver la diferencia entre cómo expresar con la línea, la sombra, con la simplicidad de que tratar de hacerlo tú mismo, ¿no? Te va a dar un poco de salto, ¿no? Una de las razones porque les decimos a los que quieren entrar al taller que copien bastante, ¿no? Pero en fin, siempre hay que regresar a copiar, no solamente dibujos, pinturas. Ya cada uno depende de lo que quiera ver, ¿no? Pero es un camino un poco complejo, ¿no? De los materiales, de todas maneras, son importantes, ¿no? A la larga ya vas a tener que usar buenos materiales, meterte un poco en... Yo todavía no estoy en eso, ¿no? Mi preocupación ha sido mucha del dibujo, porque es una de las claves, y el trazo. Pero ya los materiales, ¿no? Hay que hacer un pequeño estudio, hay mucho material sobre eso. Doener es muy bueno, ese librito está en castellano. Te explica también fue un estudioso en la academia, Max Doener. Ese libro lo tengo, me lo pasó un amigo pintor colombiano. Me dijo, aquí tienes un montón de secretos. Y es cierto, ¿no? Y no es el único, ¿no? Cuando uno lee el libro estaba leyendo el de Sloan, te refiere a esos libros. Este libro de acá, lo mismo. Te dice, lee el de Max Doener y otro más, creo. Que es un clásico en cuanto a los materiales, por ahí algunas técnicas. No lo he leído en detenimiento porque uno empieza a leerlo, es un poco tedioso con la química y esto. Pero por ahí pueden buscarlo en PDF, ¿no? Si no, creo que lo he colgado en el taller y para eso, bueno, tendrían que entrar al taller porque esas cosas... Hay mucho material que compartimos, pero como dijimos, ¿no? Tienen que entrar porque, bueno, hay que... Si uno va a compartir algo, a mí me parece que a uno le ha costado bastante tiempo investigar, ¿no? O cobras por la información, ¿no? O la puedes dar gratis, ¿no? Si la das gratis, usualmente la gente no lo aprecia. Y eso fue lo que conversamos justamente con el administrador, ¿no? Yo tengo bastante material, tenemos material, se puede compartir, no tengo problema, porque el conocimiento, si uno no lo comparte, no sirve de nada, ¿no? Lastimosamente los grandes maestros no escribieron mucho porque todo era práctico, pero hay ciertos libros, ¿no? Los que estamos encontrando, o estos grandes artistas que lograron escribir sus libros para pasarnos lo que sabían, ¿no? Lo mismo que hay buenos artistas que comparten esto. Pero hay cierta información que uno la puede compartir, pero preferible compartir a alguien que se le ve que quiere realmente aprender, ¿no? Por eso una especie de... Hicimos esa idea de las ciertas, ¿no? Dibuja 30 maestros, léete este libro para probar que quieres esa información, ¿no? Yo voy compartiendo normal, pero hay cosas que es muy difícil que esté sacando y esto está todo ahí, entonces decidimos ponerlo ahí. No tenemos todas las respuestas, ¿no? Hay que buscar, yo aprendo de otros artistas, maestros de hoy, de varios, ¿no? De varios pintores, ¿no? Pero yo también he buscado lo mío. Pero este es muy bueno porque te dice, ¿no? Te da los colores, según él, ¿no? Mucha gente lo basurea también a Shepard y dice, no, él no sabía lo que hacía, pero no, cuando uno está viendo la calidad de llegar a la maestría de Shepard, que búsquenlo, Justin Shepard, es muy difícil también, ¿no? Porque él ya te está dibujando y pintando a la vez. Cuando yo traté de hacer las demostraciones, no estaba ahí. Voy a regresar un poco, ¿no? Frente a una lista de colores más o menos los típicos clásicos, te habla un poco y empieza con algunas de sus demostraciones, ¿no? Lastimosamente no están en video, entonces hay que verlas. Pero viene a ser casi lo mismo. Lo que él en sus libros anatómicos, tiene un libro anatómico, él dice que él aprendió simplemente copiando dibujos de maestros y estudiando mucha anatomía y dibujando el natural, que son una de las tres claves, ¿no? Tienes que ser un experto o casi un maestro en anatomía, en dibujo, en pintura, obviamente. Copiar, porque aquí cuando uno ve su dibujo de él, se nota que ha estudiado a los maestros por su simplicidad de la línea, por el uso del medio tono, ¿no? Pero el tiempo lo dirá, ¿no? Si llegó a... Yo no creo que llega a la altura de los grandes, pero llega a un nivel demasiado alto, ¿no?
Este simplifica el método en línea, más o menos como se entendía la pintura, ¿no? Hacer la línea, la mancha, medio tono, acentos y luz, ¿no? Y ahí pues su dibujo es bien, tiene como un maestro. Lo único que le falta es el vocabulario de la escultura, que quizás no estudió, no sé, porque ahí ya faltaría pues un poco el estudio de la escultura para darte un poco más de solidez, ¿no? Uno puede ver porque uno se da cuenta, ¿no? Y también de repente más copia, qué sé yo, ¿no? Pero te da las técnicas de Durero y te da, por eso dice, ¿no? Una probable secuencia de trabajo, porque todos son probables, ¿no? Toda la gente que te diga los maestros hacían así, es probable. Lo dice ese libro, lo dice este, lo digo yo, es muy difícil, al menos que el artista haya estado ahí a tu lado, te vaya diciendo qué se ponía. Ahora, los libros antiguos te pueden revelar algo, los que ya uno va indagando, ¿no? Como el que estoy traduciendo, como cuando uno lee Zenini, o el conocimiento general que todos los pintores tenemos, ¿no? De la imprimatura, de la línea, luego de la grisalla y luego de los colores. Si estás pensando en buscar exacto como ese pintor, va a ser muy difícil, ¿no? Es preferible entender la pintura y los diferentes procesos que se entienden y ya tú ir entendiendo la pintura y viéndola y por ahí se vas indagando más o menos, ¿no? Entonces también es un poco de experimentación. Pero te enseña unos ciertos métodos que ya varios lo conocen porque este libro ha sido muy popular también, ¿no? El dibujo, en la técnica de Durero, él habla del dibujo en sí un estudio, y eso es lo que hacía Durero, ¿no? Dibujaba muy bien, pero él como era grabador, la idea es que tiene una tabla imprimada y transfiere el dibujo, pero ¿cómo se llama? Lo fija con tinta, ¿no? Y cuando uno ya va tú puedes ir al Prado, el Prado tiene bastantes, el Museo del Prado en línea tiene bastantes conservadores que hablan sobre la idea sobre las técnicas de los maestros, de acuerdo obviamente desde un punto científico y de un punto de restauración. Déjame ver. Desde un punto científico, un punto de restauración. Y justamente creo el video que vi sobre la técnica de Durero, la señora pues se llevan pues 30 años estudiando las obras, mirando, viendo los bocetos, tratando de reconstruir, ¿no? Por eso son los boletines técnicos. Tú tienes que buscar en el Museo del Prado los boletines técnicos. Yo tengo uno de Caravaggio y otro, no los he leído, pero lo que sí he escuchado muchos videos del Prado de muchos pintores, ¿no? Los procesos, el del Greco, el de Tiziano. Lo que te dicen pues tampoco es, como digo, una receta exacta, ¿no? Te dicen, ok, de acuerdo a las capas vamos viendo, y como la mayoría de ellos no son pintores, pero te van a elucidar en algo, ¿no? Entonces por ahí tienes que buscar. Ya creo, como digo, uno de los maestros que está en el grupo, el señor Luis Borrero, en su canal, él recomienda muchos libros técnicos que él ha comprado sobre las capas y eso, ¿no? Yo no me he metido tanto en eso. Pero este sí te lo recomiendo, es un buen libro. Y es precisamente lo que hacía Durero, ¿no? Entonces obviamente este pintor ha indagado en los museos, ha hecho su propia investigación, ¿no? Entonces no se trata de basurearlo porque no tiene los mismos resultados, sino se trata de, ok, basado en lo que él ha encontrado, yo hago mi research o yo hago mi búsqueda, consulto con otros artistas, leo de otros libros y lo trato yo y veo la pieza. De nuevo tienes que ir al museo, ¿no? Ya con el Google Arts podemos ir al museo y hacer un zoom in, ¿no? Entonces, si yo voy a Google Arts y voy a Durero y comparo con lo que me dice este artista, y obviamente preferir es un museo, ¿no? Pero yo he ido a museos y uno entiende más o menos las cosas para ver la pieza enfrente. Por ahí me toca volver a ir para hacer unos estudios de escultura, qué sé yo, ¿no? Pero el estudio de los maestros es algo que es largo, ¿no? Es algo, más que todo es pasión personal. Por ahí quizás nunca se llegue a esa altura, quizás sí, nunca, no sabemos.
Pero por ejemplo, para llegar al nivel de Durero, si dijera, ok, yo quiero pintar como Durero, ¿no? Uno de los grandes artistas, pues tú tienes que ser muy consciente que él hacía grabados en madera, y fíjate la escala y lo que quieras, pero él grababa en madera, ¿no? Una madera, y con un buril para sacar madera, no, no es un buril, creo que es una vaina que se saca así, empezaba tenía su dibujo y empezaba a rasquetear cada trazo, ¿no? De una forma negativa. En la madera se trabaja al revés que el grabado. Este es de madera, ¿no? Creo que sí. En la madera se trabaja al revés del grabado. Quiere decir que las zonas blancas, perdón, que las zonas, eh, ¿cómo sería? Es negativo, es como trabajar sacas lo que no vas... Sí, las zonas blancas las tienes que sacar, ¿no? Y dejas en alto relieve lo negro, para que cuando pase la tinta lo puedas presionar, ¿no? Ahora se usa, ahora creo que se usa no se hace en madera, también hay unos que hacen madera, no sé quiénes harán en madera, pero ahora se usa una tablita, una madera moderna, es una tablita tiene un nombre que es un poquito más suave, como, como, como cartón, como jabón creo, no me acuerdo la técnica. Creo que este es de grabado. Sí, woodcut, ¿ves? Este es hecho en grabado. Entonces ha agarrado la madera y la ha cortado, ¿no? Entonces tienes que cortar la madera, tú busca ahí, ¿no? Indaga, y dejar el relieve para poder imprimado. Entonces tienes que tener en cuenta que él era grabador. Perdón, grababa madera y grababa, obviamente, hacía grabados. Y esto está en metal, ¿no? Y esta es una impresión del metal. Los que no saben la técnica del metal, es una placa de cobre que uno va sacando con el buril, ¿no? Y va haciendo las marcas. Entonces no puedes tener errores, ¿no? Todo esto es con el metal aplastando, que hace el puntillismo. Entonces tenía una mano pues exquisita, ¿no? Una mano súper controlada para hacer en el metal, precisa, ¿no? Y encima como dibujante entender el dibujo. Uno ve el cambio de Durero de sus dibujos primitivos o sus dibujos holandeses, de cuando ya tiene el contacto con los italianos, y él justamente publica un libro, y yo lo tengo, que él habla sobre la importancia de la geometría y la perspectiva, ¿no? Que él no sabía o era un secreto que se mantenía en los talleres, y eso le permite llevar un entendimiento mejor, ¿no? Y tú te das cuenta en sus dibujos, ya empieza a usar la perspectiva, ¿no? El cubo acá, cuando ya dibuja, ¿no? Son cosas muy simples de dibujo, ¿no? Pero eso se nos escapa a veces porque estamos tan embelesados en copiar lo que vemos que no realmente buscamos el entendimiento tan simple, ¿no? Como se dibuja esa campana, ¿no? Es un cilindro, tiene su axis, y ahí está, ¿no? Otro cilindro más, perdón, el cilindro, un elipse y un cilindro acá. Lo que ha hecho acá puedes hacer con las secciones, y acá una mitad de una esfera, ¿no? Un hemisferio, lo que se llama, hemisferio creo que se llama, mitad de la esfera. Y ya puedes ver los trazos descriptivos. Y es muy simple, ¿no? El dibujo que hace. Pero está obviamente dentro del sistema, ¿no? Por eso vayan al Lumi, que te enseña lo básico, y de ahí ya tienes que ir a un durero y te pones a copiar los trazos, ¿no? Para entender que hay que al menos entintar o hacer los trazos así. Y acá te pone de sombra y tal, ¿no? Y describe la descripción del cilindro, y acá lo mismo, ¿no? Y acá va a ser aquí. Pero esto hacerlo con lapicero es más fácil, pero hacerlo con... Yo nunca he tratado, la verdad, en metal, ¿no? Entonces tiene mucha lógica que su técnica de él cuando pinta use la tinta, ¿no? Y eso es lo que se encuentra en las pinturas de él, que tiene un dibujo de tinta, como si fuera un grabado, ¿no? Y de ahí va poniendo capas transparentes de pintura para crear su pintura, ¿no? Tú agarra un grabado de Durero y intenta dibujar, y vas a ir descubriendo
acá por ejemplo dibuja pues, ¿no? Déjame mover mis celos. Pero para eso es mejor que te aclimates un poco con la perspectiva básica, ¿no? Pero tú puedes ahí ver, ¿no? Que ha hecho un círculo que luego se transforma en una dona o una... ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Que es? El otro día le estaba practicando un ejercicio en el taller, que lo puse en vivo, ¿no? La dona, ¿no? Y aquí tiene otra. ¿No? Ese es el dibujo clásico. El dibujo clásico es todo tridimensional, matemático, que se llama Draftman, ¿no? Matemático en un sentido, por ahí la idea de la perspectiva nos da un poco de miedo, porque ay, ¿por qué tengo que aprenderla? Pero en realidad es, ¿no? Hay un cubo y a uno le va agarrando el truco conforme va aprendiendo ciertas cosas. Entonces ahí este va al punto de fuga, si es que hay uno, a veces no hay y simplemente ya por dibujar tridimensional lo hace, ¿no? No todo tiene que estar pero siempre pensaba en 3D, ¿no? Y ahí le da la curva. Cualquier curso ahí te puede ayudar a entenderlo, ¿no? Entonces estas cosas tú tienes que, como digo, estudiar la técnica y de ahí ir al artista maestro que te interese y ya, ¿no? Y aquí empiezas a hacer las cosas que él hace y todo, ¿no? Y cuando pone la soga, la piensa que es transparente, ¿no? Y sale por acá. Lo difícil que uno encuentra en muchos dibujos antiguos es esta bendita curva que la emplean en el pelo, en muchas, cuando quieren representar. Y esto tú lo vas a ver en las pinturas, cuando por ejemplo Rubens, que era también un buen... Él no era grabadista, o no era grabador, perdón, pero aprendió mucho copiando grabados. Yo tengo un libro de su obra y te habla mucho que cuando él empezó como dibujante, buscaba grabados y copiaba, y ahí ves las copias que él hacía, ¿no? Por eso después cuando ya es un artista ya más maduro, uno ve pues el tratamiento de la línea impresionante y de ahí se traslada a la pintura, ¿no? Cuando hace los rulos en una cabeza, lo que sea, ¿no? Entonces ponerte a hacer la soga y pensar que es tridimensional y todo esto, ¿no? Por eso en el grupo yo les he recomendado por ahí un par de cursos que están en línea de Drawbox, que te das estos tipos de ejercicios de dibujo, que ayudan mucho, ¿no? Y por un cone, qué sé yo, ¿no? Pero en fin, la línea enteramente es importante, ¿no? El dibujo de los rulos, ¿no? Como Mario un Leonardo, un Rubens, un Carracci, un Rafael, ¿no? En fin, esa es una de las ideas de eso. Entonces, él era grabador, entonces tienes que mantener en mente que dominar el dibujo hasta ese tal grado, ¿no? Por eso que su pintura es esencialmente una tinta y de ahí es mojada, ¿no? Es otra técnica de pintura a la veneciana y qué sé yo, ¿no? Pero cuando uno ha descubierto o descubre en ellos, se ve que hay una línea, es el estilo de flamenco, y luego ya empieza a sombrar a partir de veladas, ¿no? Entonces uno se acerca y ves la transparencia que ponen las sombras, ¿no? Esto seguramente lo he hecho en seco, ya tiene la línea y en seco, y de ahí ya esto, qué sé yo, pues será un poco prácticamente tratarlo todo en seco, ¿no? Pero es perfecto. Entonces es lo que hace, igualito el de la oreja, típico oreja maestra, ¿no? Con todas las partes descritas. Es un buen maestro para empezar, realmente durero en términos de dibujo. Quizás si te interesa ese estilo de pintura dura, pero y es cuestión de cada uno, ¿no? Pero él te da una demostración y te dice, empezó así, y te va diciendo cómo va desarrollando. Ese según este autor, ¿no? Y el resultado no está tan mal, ¿no? Por ahí no es un durero, pero no está tan mal. Y lo mismo va a ser con la técnica de Tiziano, según lo que él ha investigado, ¿no? Que hace una grisalla y le va poniendo colores y te va diciendo cosas, ¿no?
De nuevo, no es un Tiziano, ¿no? Tiene una forma un poco más moderna. No tiene pues la voluptuosidad que tendría pues una Venus ¿no? Si vamos a Tiziano. Igualito uno busca, indaga Tiziano y te hablan, ¿no? Siempre empezaba con la grisalla y manchaba. Muchos artistas han investigado y de nuevo en el taller tenemos un enlace donde te lleva a un artista que te explica, ¿no? Pero si comparas, ¿no? Tú puedes ver que él estaba estudiando a Tiziano, ¿no? Él hace todo fresco, también Tiziano trabajaba en fresco, ¿no? Usa la idea de la ventana como composición y un punto para, ¿no? Pero le faltaría pues esa línea lírica que no la tiene, ¿no? La idealización de la cara. Si te das cuenta, él casi no tiene anatomía, ¿ves? En cambio él sí le pone anatomía, ¿no? Fíjate los senos, el tratamiento de Tiziano en los senos, ¿no? Prácticamente airioso la idea del esfumato o algo así de Leonardo, ¿no? Entonces él no, pues no. Esas son las pequeñas diferencias. Pero es un buen libro en cuanto a los métodos. Acá tú puedes ver a Tiziano, usa la perspectiva también, ¿no? Sigue las líneas y te va a salir un punto de perspectiva. Como dije, yo voy a dar un estudio de la sombra y la luz de un libro antiguo del barroco que encontré. Y ahí tengo un libro antiguo también de la perspectiva antigua, ¿no? Que es muy parecida a la nueva. Y en fin, esta es otra demostración, ¿no? Hacer una grisalla, como por ejemplo en marrón, ¿no? Empezar con lo que algunos artistas de ahora hacen, ¿no? Empezar con algo diluido una base tonada, poner los tonos marrones y hacerlo, ¿no? El otro fue con grisalla fría, con blanco y negro, si uno ve, porque los maestros también usaban la grisalla fría. Creo que esta es una fría, blanco y negro. Este seguro es más marrón. Depende de la escuela. Y de ahí empieza a dar te va describiendo los estos, ¿no? Lo bueno es que más o menos se entiende, tiene la lógica de por ejemplo, no sobre detallar, ¿no? Te va a hacer la masa de la ropa y ya luego le va a poner la veladura para dibujar los adornos. Justamente cuando uno ve un Tiziano, ese es el proceso por ejemplo, yo una de las pinturas que he visto, bueno, esto no lo he visto, pero también tiene adornos, por ejemplo. Entonces tú tienes que visitar las obras y esto es una maravilla ahora con los acercamientos, o sea, no hay excusa, ¿no? De no ir a un museo. Tú puedes fijarte cómo el pintor Tiziano va dibujando con el pincel cada línea, ¿no? Y la línea totalmente con un solo color, fíjate acá. Acá ya se oscurece, pues probablemente uno dice, se piensa, siempre es la idea de cómo diablos lo pintó, ¿no? O cómo yo lo pintaría, es un problema pictórico. Entonces por la lógica, pues de repente pintó de un solo valor lo blanco, o casi medio tono por acá, ¿no? Dejó secar, hizo las líneas, las varió un poco, justamente cuando, si tú te fijas, la variación del glaseado, ¿no? Porque uno puede ver el negro, tiene que estar encima, no tiene sentido que lo haya hecho después, lo blanco. Entonces el blanco con grandes masas, como está haciendo él, y luego ya el delineado negro lo varía más oscuro, más claro, de acuerdo al plano, si está en luz o está en sombra, ¿no? Todo esto está prácticamente oscuro. Y luego pues una veladura oscura para oscurecer esos rojos y esos negros, y ya no mucho, ¿no? Y de nuevo te tienes que pensar cómo hizo esto, ¿no? Empezó con ese marrón más o menos, la grisalla debajo, porque ya se sabe que los pintores venecianos usaban grisallas, ¿no? Y ahí poner color carne. No es tan fácil como hablar, pero una cosa es saber el proceso, otra cosa es hacerlo, ¿no? Pero es como tú vas a ir aprendiendo, ¿no? O como hace un paisaje, lo hace de una manera bocetada, porque eso es como pintaba Tiziano, ¿no? A diferencia de Durero, que te hacía de otra manera. Agarras, estudias un ojo,
vamos a hacer eso, vamos a intentar hacer eso, ¿no? Y te fijas cómo hace pues los ojos llorosos, ¿no? Y si uno se fija cuando uno llora, cuando uno llora se le ponen los ojos medio rojos, ¿no? Y fíjate lo que él ha puesto ahí. Ya es imaginación, observación del pintor. Los mismos artistas, maestros, estudiaban los maestros antiguos, ¿no? Los maestros previos a él. Nunca los pintores simplemente salían y pintaban así nomás, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje y de volver a ver y tratar, ¿no? Entonces hace un estudio de esto, indaga o ve, ¿no? Se nota la pasta del brochazo hacia abajo, que sigue la forma. Esta está un poco vieja la pintura, entonces pierden los colores, ¿no? Entonces de eso se trata ese tipo de cosas, ¿no? La técnica de Tiziano es muy variante porque ahí en su principio es mucho apegado a como lo sería pues eso lo estaba explicando justamente el profesor Borrero sobre el pentimento. En YouTube lo estaba escuchando. Una técnica muy precisa, ¿no? Muy renacentista, muy de los nórdicos, ¿no? Cuando el renacimiento es un poco más al diseño, muy precisa, mucho al dibujo y mucho a la forma. No mucho con efectos, aunque acá ya se ve, ¿no? Que a Tiziano le gusta la pasta, ¿no? Le gusta, es muy raro encontrar eso, ¿no? En otros artistas del Renacimiento. O sea, hay pequeñas, igualito las sombras son muy delicadas, ¿no? Fíjate la transición, el cambio de luz a sombra acá, nada que ver con un barroco, ¿no? Muy suave. También depende de la iluminación o lo que estaría pintando. O cómo compone, ¿no? Cómo pone una madre, un niño en la composición central, pirámide, divide. Ese truco ya lo vas viendo en Tiziano, ¿no? La subdivisión del cuadro, ¿no? Poner al niño ahí. Eso no quiere decir que vas a pintar vírgenes. De repente pintas una y lo haces a tu manera, ¿no? Y alguien te la compra que le guste la virgen, qué sé yo. Pero podrías hacer un retrato con una madre, porque ese es un tema que siempre se recurre. Y hasta podrías usar fotos si es que ellos usaban obviamente modelos, ¿no? Es la gran calidad de las obras antiguas porque trabajan mucho en el natural. Obviamente no vas a tener un bebé posando, ¿no? Esa es una combinación de quizás tenía un bebé a la mano para ver las carnaciones, pero tenía una escultura que le había estudiado, sabía las formas, proporciones, es una mezcla de todo, ¿no? La modelo sí quizás, ¿no? Le cambia un poco las facciones, qué sé yo. Inventado por ahí, a veces lo que hacían es bocetaban afuera. Hay bocetos de Tiziano del paisaje, no muy simples, y uno se acerca y es realmente muy simple, ¿no? Un plano, segundo plano, tercero, pero sí tiene ese arte que es el saber de cómo pintar, que es lo que te falta o nos falta a los pintores cuando queremos pretender ser artistas o queremos pretender, bueno, somos artistas, pero queremos pretender, quiero hacer un Tiziano sin ni siquiera mirarlo, quiero hacer un paisaje sin entender lo básico, ¿no? Él entendía lo básico, en las montañas van a ser azules porque está al fondo. La arquitectura no le voy a poner detalle porque está al fondo, solo voy a hacer un par de cubos y hasta las ventanas chiquitito, bien gris, y ya cuando me acerco acá le doy más textura porque está más cerca. Y el hombre no lo tengo que detallar porque solo está lejos y solo le hago una mancha y la parte de luz y se acabó, y el gras no tanto, ¿no? Cosas así. Como aprendo, observa o agarra y trata de imitar esto, hace un pequeño estudio de este paisaje, ¿no? Y trata de pensar cómo lo dibujó, cómo hace el camino, por ejemplo el camino usa para llevar al espectador así y así, ¿no? Para crear ese espacio. Acá como está texturizando, ¿no? No pone detalles por masas. Igualito las manos de los maestros, a veces uno dice es bien detallada, pero a veces son simplemente masas, ¿no? En fin, cosas así que tienes que ir viendo, también copiando, porque no se queda muy raro en la mente, ¿no? Pero en fin, esa es cuestión de cómo te puede ayudar, ¿no?
Este se nota que, por ejemplo, esta tela la tenía ahí de vida, ¿no? Lo leo porque esta parte se ve muy natural, esa luz. Entonces lo pintó de natural, no puso un drapeado fue atrás del modelo y se nota pintado de vida, ¿no? Obviamente el niño no, porque el niño no se para moviendo. Entonces es una fabricación de cómo construir un niño, ¿no? Pero estas son obras muy, muy complejas, ¿no? Por ahí yo empezaría copiando unos bocetos. Pero, por ejemplo, la diferencia entre un boceto y lo que es un dibujo más acabado, ¿no? Con un dorero vas a aprender a dibujar un poco más acabado, pero con un Tiziano que era más pintoresco, más pintor. Sí, esta casa, por ejemplo, ¿no? De nuevo, la idea de los cubos, ¿no? Nunca, los cubos nunca se van a ir, pero esa casa, pues, ¿no? Si tú ves la técnica, cómo ha pensado y dibujado, pues ahí, ¿no? Un cubo y una pirámide, y de ahí ya pone ¿no? Te da la idea de la casa y ya con porque usaban la pluma, ¿no? Y él está usando tinta marrón. A veces creo que era tinta negra y por el tiempo se amarronea, no estoy seguro. Por ahí los que saben más de los materiales deben ser más expertos, pero nos hace estas líneas para indicarnos el plano de acá, ¿no? Y te dejo esto en luz. Y te hace unos trazos acá para... No es preciso como Durero que te va a dibujar toda la arquitectura toda bien precisa y te hace unos trazos. Sabe dibujar perspectiva, lo hemos visto en Tiziano, ¿no? Pero te lo indica. Una, una cabra, ¿no? Como lo hace muy chistoso, ¿no? Agarra, hace así, indica el ojo. Este trazo es un cuerno, este otro es otro. Imagínate, ¿no? Es lo que hace un boceto lo que hace el boceto es interactúa contigo, ¿no? Como espectador. Tú ves eso y tu mente lo completa, ¿no? Esa es parte de la ciencia del dibujo. O sea, ahí haces esto, estas líneas te indican que es sombra, es el montículo de la parte frontal. Aquí te indican las piernas, este es un trazo así, hasta creo que este es creo de la cabra, las tetillas, una línea acá, su cola, y ya, ¿no? Pero eso es lo que haría un artista maestro, ¿no? Un Rembrandt. Ya pueden dibujar muy bien y ya pueden abreviar cosas, ¿no? ¿Para qué? Porque el efecto importa en este dibujo, ¿no? La cabra no es importante, lo que es importante es esta parte y la casa, ¿no? Esos ya son conceptos más avanzados, ¿no? Perdón. Pero tienes que ir viendo los diferentes tipos, tanto bocetos como acá tienes uno un dibujo de colaboración, por ejemplo, ¿no? Este fue diseñado, lo dibujó Tiziano y Niccolo Voltrini lo termina para... Este es un woodcut, la misma idea de un grabado en madera, ¿no? No lo hizo Tiziano. Tiziano usualmente hubiera hecho el dibujo como este boceto o hubiera hecho otro boceto, un dibujo preparatorio, y ya el especialista en cortar madera, que también era un buen dibujante, lo termina, ¿no? Pero lo había diseñado Durero, ¿no? Pero tú puedes ver el estilo de Tiziano de cómo hacer los árboles, ¿no? Que ya lo traslada el que va a cortar el... Y también se puede aprender de ahí, ¿no? Los típicos leones de esa época donde parecen gatos, pues ya es un estilo clásico porque se basan en los leones clásicos que tienen esa cara, ¿no? Tienes que ver esculturas antiguas. Por ahí Bernini repite la idea, tiene un león clásico que tiene todas esas formas, esa cara. ¿Por qué? Porque ellos tenían a la mano pues esculturas y se alimentaban de eso y empiezan a crear una especie de, como digo, un lenguaje pictórico, ¿no? Un lenguaje, ya Tiziano te hace esa manera de representar el árbol, ¿no? Y tú, pues si quieres aprender, tienes que agarrar y sentarte y copiar que la rama, estoy dibujando esto, ¿no? Que la rama es un cilindro y aquí la pone en sombra y luego
empiezas a hacer toda todo el detallado de esto, ¿no? Obviamente este es un grabador, pero hablaba en el mismo lenguaje, ¿no? Tienes que ver las pinturas de Tiziano y los grabados de este colaborador, ¿no? A la vez vas aprendiendo dibujo y puedes aprender una manera de representar, por ejemplo, con el lápiz o con la tinta, árboles que están enfrente, árboles que están atrás. Es un trabajo muy duro en cuanto al aprendizaje, ¿no? Como esto, ¿no? Ya, este es un cilindro, obviamente, ¿no? Esencialmente siempre romperlo en cosas geométricas, pero luego hay que ir con la tinta, o en este caso era el uril en la madera, ¿no? Darle la textura. Lo que yo estaba haciendo con alguna de esas copias de dibujos que les estaba mostrando, en un par de transmisiones que estoy todavía copiando esas cosas, ¿no? Y aquí hay que empezar a dibujar cada plantita. Entonces tú vas aprendiendo un vocabulario de cómo representar las cosas. Y obviamente también era el estudio del natural, ¿no? Tenía que ir afuera y dibujar plantas, ¿no? No tenían fotos, ¿no? Entonces, gran parte de observación, gran parte de su imaginación y una manera de hacer las cosas, ¿no? Es cuando te dicen en los libros de dibujo, ¿no? Cómo aprender a hacer plantas, cómo aprender a hacer animales, es la misma idea. Puedes agarrarte un libro de cómo dibujar animales, aprendes lo básico, pero ya si quieres avanzar en dibujo, ya vas, ¿no? Cuando uno estudia un libro de cómo dibujar animales, te lo parten en 3 secciones usualmente, se construye, pero ya este león pues es como digo, una mera más gráfica y vas a empezar a absorber un poco el lenguaje antiguo, ¿no? Pero para eso hay que ser un copista todo el tiempo, regular, y ya vas a ir aprendiendo pequeñas cosas, ¿no? Pequeños, no diría secretos, pero pequeñas cosas de hacer porque somos gráficos, ¿no? Un pintor un dibujante es gráfico, entonces si quieres aprender algo tienes que aprenderlo del dibujo, ¿no? Por eso se habla de muchas lecciones. Acá por ejemplo hace bastante una masa en el cuello, ¿no? Y le empieza a hacer eso. Cómo hacer el tratamiento de aquí y qué sé yo, ¿no? Y cómo estos ritmos, estas curvas, más que todo el gesto se aprende mucho, ¿no? Y qué sé yo, que cuando ya vas absorbiendo el estilo, ¿no? Igualito, el árbol. Y ahí cuando tú vas a la naturaleza, porque hay que estudiar la naturaleza también, bocetas un árbol y ya te vas informando de las dos cosas, ¿no? Y ya de ahí pues el trabajo ya más difícil es crear una ilustración, ¿no? Las rocas, como él hace, tiene que haber, él ha tenido que haber salido afuera a dibujar, copiar de otros. Es un ida y venida del copiar, ¿no? Pero ya estos maestros toman más dedicación. Pero en fin, ese es algo que este libro en eso es bueno. Te habla de Veronese, te da igualito, ¿no? Te va a dar una paleta y la idea más o menos cómo empezaba, ¿no? Según él. Que a veces lo puedes corroborar, es que sí o es que no. Pero ¿no? Empieza con esto rápido, contorno, se va diciendo las capas y cómo va glaseando y termina así, ¿no? No es muy realista porque el arte clásico, exceptuando por ahí Caravaggio y Velázquez, que son más naturales, aunque ellos también tienen mucha estética, ¿no? Pero un Rubens, por ejemplo, él mismo decía en su época, ¿no? Yo les decía a los pintores que vayan a estudiar el arte antiguo, ¿no? Las esculturas, y obviamente él estudia Tiziano y qué sé yo. Esta es una idea de cómo pintar como Rubens. Esa me acuerdo, la intenté yo, solo intenté la cara, me salió muy mal, ¿no? Con solo llegar a este nivel de este autor es difícil, ¿no? Tienes que dominar el desnudo muy bien. Las 3 tizas, te hace un estudio ahí y ya te da una pequeña demostración, ¿no?
Pero se ve en la línea, en el tratamiento del pie, que ha copiado mucho de maestros, ¿no? Pues por ahí le queda ese estilo, esto, ¿no? Igualito con Holst, Rembrandt. No, Rembrandt es más difícil, el mismo Vermeer te da unas técnicas. Pero son solamente demostraciones, ¿no? Eventualmente tú tienes que ir copiando obras maestras o tú ir encontrando tu manera, ¿no? En fin, esos son los tres libros que quería compartir. De ahí es solo leer los libros antiguos, mirar piezas y aprender la técnica, seguir copiando, ¿no? Difícil y tengo que averiguar un poco más. Está muy bello esta pintura de acá. Tiziano me gusta mucho. Como no desarrolla mucho, ¿no? La base marrón y va poniendo los cestos. Tienes que observar bastante. De ahí han aprendido muchos pintores, ¿no? Y uno puede ver esa base el rojo de Venecia o el rojo se da mucho, ¿no? Para las carnaciones. Ahí esto se llama el efecto túrbido, que es simplemente frotar sobre una superficie más oscura. Es por ahí para crear las veladuras, ¿no? Pero mucha economía, esto ya es lo que aprende Velázquez también, ¿no? Pero para mí Tiziano es un pintor más superior que Velázquez y que el mismo Rubens, ¿no? Que me gustan mucho, pero Tiziano es el pintor de los pintores, ¿no? Por ahí unos discrepan que es Velázquez, pero no, yo pienso que porque o sea, lo que tiene Velázquez es bueno, su naturalidad y sus tonos, pero en cuanto al color, no tiene el color que tiene, no tiene el color que tiene digamos Tiziano, ¿no? Y un pintor sin color es un pintor muerto, ¿no? Por ahí me excusan los amantes de Velázquez, pero mira este morado pues que pone acá. Uf, este es una riquísimo, ¿no? Delicioso. Los marrones, ¿no? Por ahí Boucher es el siguiente pintor que también lo podrías ver, pero Boucher llega a ser muy pastoso, del rococo. Para mí Tiziano es el mejor pintor, cuando pintor, ¿no? Después de los grandes. Pero fíjate, ¿no? Acá hay la transición negra en un fondo marrón con los cálidos. Y el artista es Caravaggio, ¿no? Pero de una manera más sutil. Pre-Rembrandt. Rembrandt es un pintor muy tosco. Es uno de los grandes, ¿no? Para los amantes de Rembrandt. Pero este, por ahí va en el exceso, creo, de la... Pierde un poco cuando quiere volverse más real y pastoso, por ahí es muy tosco, ¿no? Para mí Tiziano es un pintor más superior en ese aspecto. Entonces de aquí te pone marrones, naranjas, esta parte oscura en tiniebla, la transición de la piel es una belleza acá. Y toda la forma con restregados, ¿no? Y esa pequeña manchita en el cachete.
de esto y ya.